Hoy ya, sí. Hoy ya regresamos a hacer en vivos. Lo que pasa, chicos, es que estamos con unos pedidos atrasados. Ya llegaron las bolsas de Creaciones Mari Crochet Colombia. Entonces nos pusimos al día con los pedidos. Ay, espera que a mí se me faltó algo. Ah, esto. Yo sí decía, yo tengo por ahí para mostrarles la bolsa tan linda que me mandaron a hacer. No, me mandaron a hacer, pero para regalar de aguinaldo. Yo les decía que es que de amor y amistad. Me dio tanta risa cuando les dije que es que de amor y amistad. No, me dio risa. ¿Por cómo no me iba a dar risa que es que de amor y amistad? No, es de aguinaldo. Espero buscar un ganchito para sostenerlo allá. Ve, yo sí tenía un gancho por acá. ¿Yo qué hice ese gancho? Acá. Miren, muchachos. Miren mi bolsa tan bonita. Ahí. Tiene con las redes sociales. Es una bolsita de recoger, estilo mochilita. Miren lo lindo. Y mi logo. Redes sociales. Las dos páginas. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y el número de WhatsApp. ¡Ay, qué bonita! ¿Cierto que muy linda? Ay, muy bonita mi bolsa. Ahí se queda mi bolsa. Muy bonito, muy bonito. ¿Cómo van, chicas? Yo contenta. Se fue ya la mochila de Nacional, ya se envió. Se fue la mochila Infinitos con 3 monederos, 2 monederos, un portallaves. Fue muchísimos fajones, muchos fajones. Hoy se despachó cantidad de fajones impresionantes. ¿Qué más les cuento? No, mucho trabajo, muchachas, mucho trabajo, bendito Dios. Y obviamente todos los pedidos que salieron hoy con el detalle de la bolsita de aguinaldo de Mari Crochet Colombia, de Creaciones Mari Crochet Colombia, de Mari Toro como su maestra. Y nada, chicos, contentos con esos detalles. A mí me sirve, de hecho, yo voy a dejar para mí unas 2 o 3, para mí son muy funcionales, porque yo cuando estoy tejiendo, vea, por ejemplo, este es el neceser. Mire, acá tengo los hilos, tengo todo. Entonces yo en cada bolsita tengo un proyecto, cuando tengo muchos proyectos. Entonces para mí una mochilita de esas me va a servir mucho porque ahí he hecho un proyecto y los mantengo colgaditos. Entonces, que voy a empezar el taller del neceser, entonces descuelgo mi bolsita y simplemente a tejer. Entonces para mí sí es bien útil, muy, muy servicial va a ser mi bolsita. Se ve muy bonita, ¿cierto, chicos? Acá sigo tejiendo la vuelta 27. 25. Esta es la vuelta 25 que apenas la estoy terminando. Qué belleza. Venga, sostengo. ¿No tienes allá mensajito? Sí, sí, sí. Tendría que hacer la mochila demasiado grande para que no le alcance. Dígale, lo que pasa es que tendría que hacer usted la mochila demasiado grande para que no le alcance. Si la hace un tamaño regular como el que la vamos a hacer nosotros, que es más o menos con 5 triángulos, le alcanza. Si usted tiene planeado hacerla muy grande, no. Y acá, ay, acá va el ojito. Acá va el ojito. 2 y un ojito color negro. ¿Cómo van mis niñas? Yo no he saludado a nadie, sé que llegaron hartas chicas. Hola señora Ana Eugenia, Alejandra, ¿cómo estás? Teresa, bienvenida. Norma, buenas noches. Rosalba, Norma Verónica, bienvenida. Natalia, buenas noches. Geraldine, ¿cómo estás? Rosemary, bienvenida. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Acá termino con este ojito, un blanco y un gris. Ya para terminar la vuelta 25 y empezar la 26.
Brenda, buenas noches, bienvenida. Señora Brenda, ¿cómo está? Acá seguimos 2 grises, un blanco y 4 negros. Un blanco, cuatro negros. Uno, dos, tres, cuatro. Un gris y 2 blancos. Listo. Ahí se termina la vuelta y empezamos la siguiente. Un gris y 2 blancos. Terminada la vuelta que dejamos empezada antier. Geraldine, profe, no he podido salir para cancelar los fajones. A ver si mañana. Tranquila, señora Geraldine. Hágale que no pasa nada. Tranquilas, tranquilas, muchachas. Y acá seguimos. No, no se ven. Está muy bonito. Listo. Este gris. No, no se ve el gris por ningún lado. Miren cómo va quedando ya las caritas. Seuri Adriana, buenas noches, niña Seuri, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Acá van corridos los verdes hacia afuera, así que acá inmediatamente empiezas con verde. Dime. ¿Estoy en YouTube? Sí, estoy en YouTube en este momento. Y estoy empezando la vuelta 26 de YouTube. Brenda dice, mi respeto es para usted, está muy bonito. Gracias, Brenda. Brenda, pero mira que no es difícil. Son solo puntos bajos. Mira, lo único que estoy haciendo es punto bajo. Punto bajo en V, agarrando la pestañita de atrás. Nada más. Entonces, si te animas, acá en mi canal encuentras muchísimo contenido para principiantes, monederitos, piezas pequeñas, y te puedes animar. Ahí de pronto la dificultad es trabajar con tantos hilos, pero entonces trabajas con un proyecto pequeño que tenga 2, 3 hilos nada más y vas a entender muchas cosas, y ahí ya para continuar es muy fácil. Entonces uno empieza con algo básico de 2, 3 colores y ya va practicando, y cuando se dé cuenta pues ya está trabajando con la cantidad de hilos. No importa si son 8 o 10 hilos, se trabaja igual. Graciela, buenas noches. Pilar, buenas noches. Claris, buenas noches, bienvenida. Sí, aquí aprendes fácilmente porque esto es simplemente puntos bajos. Tienes que empezar por un proyecto pequeño. Acá en mi canal tengo más de 400 tutoriales que damos la vez pasada, aparte de los en vivos, y ahí simplemente empiezas con un proyecto pequeño y vas avanzando. Pero estás en el lugar correcto, chicos. Igual en la página también estamos tejiendo todos los días. Ahorita estamos haciendo portallaves. Ayer hicimos un portallaves. En 2 horas sacamos un portallaves, muchachas. Por eso no di clases ayer aquí en YouTube, porque estaba sacando el portallaves de infinitos. Y hoy empezamos este. Este sí es un poco más demorado, pero se ve muy bello. Me encanta este en tonos azules. Me fascinó. Y pues tengo muchos pedidos de portallaves, entonces estamos en esa onda de sacar todos los portallaves y monederos, porque las mochilas o los proyectos grandes como este se están tejiendo acá y en la página. En cambio los portallaves pues sí me toca hacerles un espacio en cualquier rincón, porque no tengo así como grupito para solo monederos o portallaves, y no voy a hacer más talleres privados porque pues estoy bien de trabajo. Entonces, si me salen más moneditos, los hago así como en cualquier ratico o espacio por ahí que saquen la página para irlos tejiendo allá. Y acá seguimos. Solo son puntos bajos, chicos, agarrando la pestañita de atrás. Uy, gracias, sí me sirve leerlos desde ahí. A esa distancia para ver los mensajes. Y acá seguimos.
Acá queda, así queda solo un gris. Sí, chicos, no es nada complicado de tejer. Esta técnica no es para nada complicada. Un punto gris y volvemos con los verdes. Yo ya ahorita que termine esta parte de la flor, ya les digo cómo va para que ustedes se hagan la idea y las personas que están empezando la vuelta igual que yo puedan continuar. Acá un gris. Qué hermoso, sí se ve muy lindo. Me encanta cómo se ve de navideño. Yo les dije a ustedes cuando empezamos que esta mochila iba a ser muy navideña, muy navideña. O sea, uno la ve a kilómetros y se da cuenta que es una mochila navideña. No es como que ve qué diseño será. No, se nota. El fajón lo hicimos. Ay, el fajón quedó divino, muchachas. El fajón quedó divino. Esperen, les muestro el fajón. Espera que esos son guías. El fajón, mírelo. Este es el fajón para esta mochila. Mírelo. Y ahí no se ve tan plateado, vea. Este es el fajón para esa mochila. Miren eso tan espectacular. Este fajón está hecho en el gris plata, que aquí sí se ve muy plata. No le coloqué verde. No, hasta ahora me doy cuenta que no le coloqué verde, le coloqué rojo y azules, los dos tonos de rojo, los dos tonos de azules, gris plata y negro. Este hilito chiquito que va en el centro es negro. Ay, quedó más bello, quedó hermoso ese fajón, muchachas. Quedó muy ancho, es que hay una confusión, una pequeña confusión, porque es que la señora decía, ay, es que soy muy alta, es que soy muy alta, es que soy muy alta. Entonces, como que en medio de que soy muy alta, hola señora Elizabeth, ¿cómo se llama ese? Este tejido es técnica guayú. María, buenas noches, Elizabeth, gracias. ¿Cómo se llama ese tejido? Este tejido es técnica guayú, son puntos bajos en V, no es demasiado complicado, es bastante fácil, solamente que se necesita un poquito de práctica. Hola Carolina, buenas noches. Se necesita un poquito de práctica para uno poder pues llegar al nivel de trabajar con muchos hilos. Pero usted lo empieza acá en mi canal, tenemos videos muy buenos de monederos, de trabajos pequeños. Con eso usted va practicando y ya luego pues va agarrando el hilo para seguir tejiendo con muchísimos colores. En este caso, miren esa cosa más tierna, hermosa. Ya se sabe que son unos muñequitos de nieve, ya ahí no hay error. Ay, Seuri, ya acabó el de ella. Yo no sé por qué yo no mandé fotos. Ya terminé la mochila, profe, me falta el fajón, pompones y cordón. Seuri, yo hoy le mandé a una compañera ese fajón que les mostré y le mandé el cordón y los pompones. Pero entonces yo le hice a ella los cordones, los pompones larguitos normal en campana, pero yo pensando que esta mochila le quedarían lindos en borlas redondos, pero caí en cuenta en este momento que la estoy tejiendo y yo pues claro, si es Navidad le quedaría lindo en borlas que pueden ser azules o rojas para que se vea muy bonito, muy navideño, que parezcan bolitas de Navidad. Entonces puede ser buena idea si tú lo quieres terminar así. Yo creo que la mía hasta los haré de esa forma, unas bolitas no tan grandes que se vean como bolitas para decorar el árbol, porque pues es bien navideño. Muy lindo. Sí, Seuri acabó hoy terminó. Espere, yo veo dónde está la foto de Seuri. A ver. Seuri me envió fotos, sí. Hola, hijo mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy cansadito. Uy, sí. Usted trabaja mucho cuando no viene. Miren, chicos. No, y con ese frío da dolor de músculos, de huesos. No. El frío sí, hijo. ¿Sí ven lo hermoso? Ahí ya está terminado. Mire. Grandote quedó. Hermoso, ¿cierto, chicos? Se ve más lindo. Ahí se ve más lindo. Gracias. A ver, yo tengo que seguir monitoreando
Pobre mi niño con ese frío. Y sí hizo harto frío. Mm, sí, la terminó. Ay, quedó muy linda. María dice, consulta, ¿con cuántas hebras está tejiendo? En este momento, yo doy por hecho que esto es un hilo para mí. Yo sé que ahí se ven 2 hilos, pero es que este hilo es de 1 milímetro. Entonces, para que no me quede tan delgado, yo agarro los dos para que sea 2 milímetros. Entonces, para mí esto es un color. Yo más que hebras, yo hablo de color. Entonces, ya tienes claro que trabajo, sí, hijo, que trabajo 2 hebras por color. Entonces, esto es un color, 2 colores, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y le quité el azul bebé, porque sí estaba tejiendo con azul bebé, pero le quité ese azul bebé para meter el naranja. Entonces yo sí trabajé siempre con 10 colores, pero entonces el naranja no lo tenía. Cuando ya quité el azul bebé, metí el naranja para la nariz. Entonces estoy trabajando con 10 diferentes colores, pero cada color tiene 2 hebras. Entonces estoy trabajando con 20 hebras. ¿Listo? Eso estamos trabajando. El miércoles voy a terminar lo que me falta. Ah, perfecto, niña Sebri. Geraldine, ayer es... Ah, no, no dice ninguna ayer, dice, ay, es muy hermosa. Víctor, buenas noches, bienvenida. Olga, buenas noches. María, buenas noches. Sí, chicas, entonces, pero cuando ustedes empiezan a tejer, empiecen con 2, 3 colores, 2, 3 colores, y cuando se den cuenta, pues ya están súper prácticas para agarrar más colores. Entonces, no hay problema, muchachas, que se empiecen por poco. No hay ningún problema que ustedes empiecen por poquito y cuando se den cuenta, pues ya tienen la habilidad de trabajar más colores. No, y esto no es difícil, son puntos bajos. Vea, yo les digo, y hay gente que me dice que yo hablo mucho, popó, que porque yo les digo que esta técnica es una de las más fáciles de entender porque se trabajan puntos bajos. Chicas, el punto bajo para mí, y yo creo que para la mayoría de crocheteras experimentadas, el punto bajo es el punto básico. Es el punto más básico que hay. ¿Por qué? Porque usted no hace lazada, porque no tiene que hacer 2, 3 sacadas, porque no tiene que hacer nada diferente a agarrar un cadeneta, agarra una pestañita y pasa. O sea, realmente el punto básico en la técnica de crochet de cualquier crochetera, yo siento que es el punto bajo. O sea, el punto bajo, esto, mire, es que esto es lo más básico que hay en el mundo, mire. Es una cadenetica que está agarrada en la aguja y una lazada que acabé de agarrar. Nada más, no es nada diferente. Ya viene que de pronto la dificultad del cambio de color, no pasa nada, vea, acá lo cerramos, me hice una pequeña herida, muchachos, y esa fricción de ese hilo no me la deja sanar. Miren, aquí, vea, ya el cambio de color de pronto se les dificulta, pero es que es sencillo, sin terminar el punto bajo, cambiamos de color y ya tenemos el nuevo color que es verde y volvemos a hacer un simple punto bajo. Que también, que ¿de dónde agarro? No, la pestañita de atrás. El punto bajo tiene cuerpo y tiene cabecita. La cabecita son estas cadeneticas que quedan. Esta es la cabecita de un punto bajo. El cuerpo es este. El cuerpo lo hago en punto V. Y la cabecita se forma al paso que vamos nosotros tejiendo. En este caso voy a hacer gris. Entonces ya hago cambio de color a gris. Sencillo, nada complicado, miren. Acá tengo que volver a hacer cambio de color. Estos cambios de color me los dice un patrón con el que yo trabajo. Entonces, esta parte de pronto ustedes dirán, ay, pero tan fácil ella que tiene patrón. Sí, muchachas, yo tengo patrón, trabajo con una cuadrícula y ella es la que me muestra dónde hago el cambio de color. Vea, esa estrellita es esta estrellita. ¿Sí ve? Esta estrellita es esa estrellita. Ahí me dice cuántos puntos hago y en dónde los tengo que hacer. Entonces, perdón, pero sí trabajo con patrón.
¿Qué es la bendición de ustedes? Que ustedes también pueden trabajar con patrón. Ustedes me dicen, profe, quiero ese patrón porque quiero trabajar con el patrón. Con muchísimo gusto, yo tengo mis patrones a la orden para las personas que los quieran adquirir. Están disponibles, así que no es un lujo mío. Es un servicio que damos para las personas que quieran trabajar con patrón. Olga, María, bienvenida. Noemí, buenas noches. Inés, bienvenida. MTI, dice MTI, aló. Entonces, MTI, dejémoslo así. Está bonito, pero se necesita saber cómo comenzar. Sí, señora, aquí nosotros empezamos el 6 de noviembre. Puedes buscar el en vivo del 6 de noviembre y ahí te va a mostrar cómo empecé yo. Desde abajo del fondo empezamos y fuimos subiendo. Sí, sí es necesario que empieces desde cero. ¿Y cómo se empieza desde cero? Desde el primer video que se hizo el 6 de noviembre. María Consuelo, buenas noches. Wilda, buenas noches. ¿Qué hilo es? ¿Dónde lo venden? Si estás en Colombia, yo te puedo vender el hilo. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, Colombia, y desde acá enviamos a cualquier parte de Colombia. Si no estás en Colombia, puedes buscar hilo del mismo hilo que se utiliza para hacer amigurumis. Ese te puede servir. Pero si estás en Colombia, nosotros aquí somos fabricantes, no yo como que yo tenga una fábrica, no, Colombia. Colombia como tal es fabricante de muy buen material para este tipo de mochilas. Entonces acá en Colombia se consigue en muchas partes diferentes de Colombia muy buen material para hacer mochilas. Si quieres conseguir el material conmigo, acá me hablas a este número y con muchísimo gusto. Marta, Cecilia, buenas noches, bienvenida. Leticia, buenas noches. Buenas noches, señora Leticia. A este número me hablas y con mucho gusto. Por la temporada de diciembre, este es el aguinaldo que está dando Creaciones Mari Crochet Colombia. Es una mochilita muy linda como de espalda para que ustedes lleven sus hilos para todos lados. Este es el aguinaldo para todas las personas que adquieren material con nosotros. Todo el mes de diciembre se va a estar enviando esa bolsita. Digo que todo el mes de diciembre porque el año pasado sí tuvimos fecha límite, como hasta el 8 de diciembre nada más dimos el aguinaldo, pero fue porque teníamos otros proyectos y en esto de ocuparnos mucho no queríamos como alargar mucho lo de los aguinaldos. Este año sí no tenemos problema de repartir todo el mes de diciembre las bolsitas. A Wilda dice que en USA, allá consigues sinfonía. Si estás en México, en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en Chile, consiguen sinfonía. En Chile también les sirve el revés derecho, pero el sinfonía es un hilo que se consigue en todos esos países. Así se llama sinfonía, es un hilo en algodón que me gustó mucho porque tiene el grosor que tiene el hilo macramé. O sea, el sinfonía, a pesar de que es algodón, es igual de grueso a este hilo. Entonces usted va a utilizar un solo hilo por color, una hebra así, porque es así de grueso. Entonces en esos países puedes conseguir esos hilos y te va a funcionar súper bien. Aquí vamos a hacer dos rositas. Recuerden que ya terminé la vuelta 25, estamos empezando la 26. Acá dos rojitos, que es el rojo claro, dos blancos, este blanco no se nota por ahí, no, dos blancos, un rojo oscuro, un rojo oscuro, tres rojos claros que ahorita les leo. Les voy a leer qué hice en la parte de color verde para que las personas que están tejiendo conmigo puedan continuar. Se ve tan linda. Esta es la vuelta que habíamos dejado empezada. Entonces yo acá empecé, recuerden que corrí el gancho para que ustedes tengan claro dónde se empieza, dónde se termina.
María dice, soy de Chile, ¿cómo adquiero el diseño? María, me hablas por WhatsApp, este es mi número, la alada es +57, me hablas por WhatsApp y ahí yo te doy la información. En Chile puedes pagar por PayPal, por Western Junior, bueno, por diferentes partes, pero este es mi número. Selenia, buenas noches, bienvenida. Geraldine, profe, ¿en qué técnica queda mejor un fajón con nombre? ¿En telar o en crochet? Geraldine, si sabe manejar bien el crochet, yo siento que queda mejor en crochet. ¿Por qué? Porque queda muy grueso. Entonces, para usted hacerlo en telar, tiene que manejar muy bien la técnica de telar. O sea, que le salga un nombre en telar, tiene que ser usted una profesional en el telar. ¿Por qué? Porque en las letras tiene que empezar a dejar hilos largos. Entonces, en el momento que usted no sepa dejar los hilos larguitos, pues les va a quedar mal. En cambio, en crochet yo siento que es muy sencillo y el terminado y el grosor queda muy bueno. Lucía, bienvenida, buenas noches. Entonces, chicas, acá empecé con 1, 2, 3, 4, 5. Ya ustedes saben que en la anterior dejé 5, no sé por qué, pues aquí voy a dejar 5. No me voy a poner a quitarle puntos. Un gris, si a usted le quedan 4, usted está bien. La que está mal soy yo, porque todos tienen que tener 4. No sé a qué horas llené yo este de 5. Un gris, dos verdes, un gris, dos verdes, un gris, cuatro verdes, un gris, cuatro verdes, un gris, dos verdes, un gris, dos verdes, un gris, cuatro verdes, un gris, cuatro verdes, un gris, dos verdes, un gris, dos verdes, un gris, tres verdes. Y acá ya empezamos el gorrito que ahorita se los leo. Miren, chicos, que empieza a verse la estrella exactamente como está acá. Y me encanta que aquí forman como unos corazoncitos raros, pero aquí forma otro diseño en el centro. ¿Sí ven? No es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y este gris es plata, un gris muy plata. En el fajón quedó demasiado color plata, quedó bellísimo. Ese tono plata quedó muy lindo en el fajón. La mochila va a quedar alta, pero para mí está bien el alto que pueda quedar. No pasa nada que quede larguita. Es muy dura porque tiene muchos hilos, entonces vea, me toca doblarla para poderla seguir trabajando. Sí, niña Geraldine, si usted maneja bien el crochet, yo siento que el fajón con nombres queda muy bien en crochet. No hay error, o sea, no hay forma de que usted cometa un error en un fajón en crochet. En un fajón paleteado, si usted no sabe bien la técnica para empezar a sacar nombres, sí le puede quedar mal. Si no sabe bien la técnica, si es profesional en la técnica de fajón paleteado, le va a quedar súper bien, pero sí tiene que ser muy buena a la hora de sacar fajones paleteados para que le quede bien los nombres. 3 rojos claros, un blanco y seguimos con 3 rojos claros, un blanco. Y seguimos con 2 rojos claros. Dos rojitos claros. Y acá nuevamente rojo oscuro, uno más. Y ahorita les leo cuántos hice por color, muchachos. Queda muy bello este fajón. Ese fajón queda bello, bello. Quedé feliz con ese fajón, muchachas. Sino que la señora, que soy muy alta, que no sé qué. Entonces le mandamos el fajón. Yo siento que muy ancho. Para esta mochila yo lo voy a hacer un poco más delgado. Yo soy alta, pero no tanto como para querer un fajón ancho, no. Lo quiero normalito. Que en este caso para esta mochila puede ser de 4 centímetros, máximo 4,5. 4,5 centímetros, siento que está perfecto. Patricia, buenas noches, bienvenida señora Patricia, ¿cómo está? Acá hago 2 rojitos, 2 blancos. Voy a hacer 2 blancos y la naricita. Ah, no, un blanco. Voy a hacer solo un blanco. Un blanco nada más. Y hago la nariz corrida. No, aquí me va a quedar con una nariz muy gorda, entonces lo que voy a hacer es que hago la nariz corrida.
2 naranjas sobre blanco. Y voy a hacer todo este naranja, pero voy a dejar... es por eso. Voy a dejar 2 naranjas libres. Sí, y encima de este hago el negro. Sí, señor. Entonces acá voy a hacer 2 grises. Quiero que le dé profundidad a esa nariz, porque esa nariz me puede quedar muy narizón. Entonces le voy a colocar 2 grises acá. Patricia, buenas noches. ¿Quién más llegó por ahí? Blanca, buenas noches. Bienvenida, señora Blanca. ¿Cómo están, chicas? Los 2 grises. Sí, no lo voy a dejar tan alto. 2 grises y acá hago 4 color blanco. Acomodo mis hilitos. Hago los 2 blancos, que en este caso no son 2, son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 blancos. 4 blancos. 2 grises. Esperen, muchachos, que este gris lo tengo por acá. Ya. 2 grises. Uno, 2. Voy en esta vuelta. Un blanco. Blanca Nubia, buenas noches. Ana Eugenia, el fajón que estamos tejiendo quedaría muy bonito para esta mochila, pero lo único que tiene que hacer usted, señora Ana Eugenia, es colocarle verde, gris plata, verde, y se lleva puntico en el centro. Espere, yo miro. Sí, le puede colocar usted el puntico rojo en el centro. No, gris, plata y verde. Sí, vea, da la forma de la estrellita. Gris, plata y verde. Este fajón lo puede hacer perfectamente para esta mochila, vea. ¿Sí ven? Lo hacen gris, plata y verde. El gris y este, perfecto. Sí, señora, porque da bien la forma de la estrellita. Sí, señora. Está perfecto. Tengo que tener terminado para el lunes. Ya una compañera envió al grupo la tarea. Qué cosa para haberle quedado bella. Muy bien, ya una compañera lo entendió, ya me doy por bien servida, porque quiere decir que ya lo hizo, la técnica plana lo entendieron bien. El que viene para el lunes es un poco más complejo, porque lo queremos sacar con relieve. ¿Qué es lo que pasa, muchachas? Que la mayoría de chicas les gustan mucho los fajones paleteados, pero también tenemos claro que el fajón en crochet es práctico, rápido y más fácil de aprender. Yo sí les doy de verdad como ese pequeño apoyo de que sí lo hagan en crochet, porque es fácil, rapidito de aprender. Pero si usted tiene la facilidad de hacerlo paleteado o torchado, recuerden que es a petición del cliente. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes aprenden todas las técnicas, si el cliente lo pide de una forma, lo pide de otra, usted no va a tener dificultad a la hora de tejerlo. Si usted aprende solo una técnica, una sola forma de hacerlo, y el cliente preciso le pide otra que no conoce, y ahí va a estar el problema. Entonces yo prefiero que aprendan todas las técnicas. El crochet me fascina porque siento que les facilita mucho la vida a las chicas que no están muy acostumbradas a tejer, pero sí siento que deben de aprender todas las técnicas.
María, ¿cómo estás? Pidió disculpas, pero es primera vez que veo su tejido. Quedé encantada en donde veo sus videos para hacer la base. Soy tejedora principiantes. Señora María, acá en este canal, este es mi canal. Aquí lo puedes ver. Empezamos el 6 de noviembre. ¿Sí fue el 6 de noviembre, chicas, que empezamos? Empezamos el 6 de noviembre, entonces ahí puedes ver las primeras vueltas y ahí se fue tejiendo todos los días, clasecitas diarias para ir avanzando poco a poco. Acá 3 color negro. Igual todas mis redes sociales están así como Creaciones Mari Crochet Colombia. Mire, ahí están todas mis redes sociales. Todas. Estas son las páginas, el canal, todos mis perfiles. Todos están como Creaciones Mari Crochet Colombia y ese es mi número de WhatsApp. Leticia, hola, me acabo de suscribir, me encanta su trabajo. Gracias, señora Leticia, bienvenida. Acá aprendemos de todo. Realmente somos muy buenos en la técnica Wayuu. Somos muy buenos en la técnica Wayuu y más que buenos es lo que más me gusta tejer. O sea, amo la técnica. Amo la técnica sobre cualquier tejido. Es lo que más sé hacer. Tejer mochilas, tejer monederos. Hemos creado un par de diseños de portallaves, muy buenos diseños. O sea, los hemos creado formitas desde cero. Que poco o prácticamente nadie ha tejido. Yo por eso digo que los he creado porque son ideas que me salen a mí y cuando nos damos cuenta empezamos a tejerlo, no, nunca nadie había hecho esa forma de monedero, entonces sí tenemos creaciones bonitas, tenemos creaciones muy bonitas, muy diferentes, muy prácticas. Ayer hicimos un portallaves muy rapidito. Ya se entregó. Yo normalmente todo lo que tejo es para entrega inmediata. Entonces, más me demoro en hacer las cosas que tenerlas que enviar. Ahí les voy a subir un video ahora de lo que hemos enviado o lo que se envió hoy, que era que los pedidos estaban un poco represados esperando esa bolsita que ven aquí al fondo. Esto es una bolsita que les enviamos a las chicas de Aguinaldo ahora en Navidad. Y acá seguimos, muchachas. Ya les voy a leer qué se hizo acá para que ustedes puedan continuar. Un punto gris, que esta es la vuelta 26 y ya ahorita lo que vamos a hacer es repetirla. El gris claro nos sale acá. Acá sí salen 4 verdes, que es lo que les dije que había quedado en la estrella anterior. Gracias, señora Leticia, gracias. No, y acá no, en YouTube no somos muy constantes, ahora estamos muy juiciosos, pero en un tiempo el canal era solo por ahí para pocos videos porque nos dedicábamos mucho a la página. ¿Qué pasó con la página? Pues que nos eliminaron los videos de más de 5 años de trabajo. Todos los videos, como eran en vivo, los eliminaron. Entonces ya nos vinimos a hacer en vivos acá, que aquí sí quedan. Acá no se eliminan como en la página, que se eliminan cada 30 días. Entonces por eso ya empezamos a ser muy conscientes que necesitábamos proteger nuestro contenido y YouTube protege muy bien el contenido original. Y pues todo lo que creamos nosotros es contenido original. Entonces sí, muchachas, por eso estamos más activos por este canal y vamos a seguir estando muy activos acá. Tengo que hacer unos monederos y tenemos que venir a hacer esos monederos acá para seguir terminando proyectos. Entonces ese tipo de cosas hace pues que siempre tenga trabajo y obviamente siempre voy a tener contenido para subirles a ustedes. Si yo tengo pedidos de mochilas, pues voy a tener que tejerlas y ahí es donde se crea el contenido para este canal y todas mis redes sociales. Acá seguimos. Les voy a leer qué hice, porque necesito que ustedes hagan la parte de la carita, que es la que va a quedar repetición, de la cual vamos a sacar la repetición por acá. Ahí, repetí lo mismo. Mire lo linda que se ve. Entonces acá, pues bueno, ya les leí la flor, cómo quedó. María García, señora Olga, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida.
2 rojos sobre rojo, 2 blancos sobre blanco, rojo oscuro, 3 rojos claros, 1 blanco, 2 rojos claros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rojos oscuros, 1 blanco, 1, 2, 3, 4, 5 color zanahoria, 2 grises, 1, 2, 3, 4 blancos, 2 grises, 1 blanco, 3 negros, 2 grises, 2 blancos, 1 punto rojo oscuro. Recuerde que los grises que van acá adentro es este gris, no es el gris plata. El gris plata es este. La mochila, esto es gris plata, este. Y este es el gris que utilizamos para todas las partes que van por dentro en la carita. Todos estos grises es este. Listo, les aclaro muchachos porque si se me han confundido un poquito, no. Es ese gris porque ese gris me le da profundidad. Entonces me ayuda mucho a que se vea bonito, como una sombra muy sutil. No es una sombra brusca, sino sutil. Para eso se coloca. Porque una muchacha se me dijo, profe, ¿y para qué 2 grises? Y yo, chicos, el gris plata no le da la misma profundidad que le da el gris, este tono de gris que le coloco yo ahí. Entonces es por eso, no le da la misma profundidad, muchachos. No tiene el mismo efecto. Entonces por eso sí se decidió 2 grises. ¿Quién más por acá? María, hola, ¿cómo estás? Olga, buenas noches, bienvenida. Ay, gracias por estar acá desde Paraguay, bienvenida. María García, bien, gracias a Dios. Gracias, señora María. Ya casi tiene feria la señora María, ¿cierto? Que por ahí me dijo mi esposo que usted andaba que separando cositas para una feria que va a tener. María García, sí, bueno, Leticia, voy a intentar hacer algo pequeño. Sí, empiece por un monedero, no empiece por una mochila como esta que tiene 10 colores. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se van a frustrar, empiezan a desbaratar, a volver a hacer, a desbaratar. Empiece por un monedero pequeño. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo este portallaves. Esto es un portallaves, muchachas, miren, esto es un portallaves. Esto es un portallaves. Es un estuchecito donde aquí cuelga uno las llaves. Yo donde tengo las mías, espere que vean. Este es el mío. Este es de mi uso. Aquí tengo mis moneditas y tengo las llaves. Cuando no tengo dinerito, echo las llaves ahí y lo cierro. Este es mi portallaves. Y yo salgo a la calle solo con esto. Entonces, este es un portallaves para guardar dinerito, pero también guardar las llaves. Este portallaves va a quedar igualito a este, solamente que cambia el dibujo, el diseño, los colores. Pero en sí, mire, hermoso. Piezas únicas, diseños que hemos creado nosotros para pues la comunidad de creaciones Mari Crochet Colombia. Una pieza de esas es fácil de hacer. Si ve que son muchos colores, 3 o 4, empiece con 2 colores. No pasa nada que lo haga con 2 colores, pero aprende mucho, son pocos puntos. Ese creo que tiene como 90 puntos. Entonces, esta tiene, ve, no sé cuántos puntos tiene esta mochila. Siento que tiene esta mochila, no sé, 160 puntos de pronto. No estoy muy segura, pero sí sé que tiene más de 100 puntos. Entonces, empezar con un proyecto de menos de 100 puntos es, digamos, que muy bueno para las personas que están empezando, porque si usted comete un error, usted no va a desbaratar 100 puntos, usted va a desbaratar 80, 70, 90. Una vuelta no es mucho. En cambio, una mochila así de grande o de esas que hago yo de 240 puntos, un error y pues tiene que desbaratar 240 puntos. Entonces ahí es donde empiezan a frustrarse un poco. Entonces yo prefiero que empiecen por algo pequeñito y van entendiendo lo mismo que se hace en un monedero, en una pieza pequeña, es lo mismo que se hace en una mochila. El grado de dificultad, ¿cuál es? Que ustedes tengan el patrón para que se guíen y no tengan la dificultad de tener en duda qué punto va, de qué color es el punto, cuántos puntos de ese color, ese tipo de cosas. Pero la ventaja de hacer una pieza pequeña es que también aprende a dibujar, a hacer cambio de color, pero lo que les digo, si tienen algún error es muy fácil desbaratar 70, 80 puntos. Sí, el portallaves es muy práctico, o sea, es la cosa más práctica del mundo, porque usted echa ahí su dinero y tiene las llaves también. Yo voy a salir así sea aquí a la esquina, solo agarro el portallaves. Yo ya sé que así sean moneditas tengo ahí. Que no tengo sino monedas, no importa, tampoco
tampoco necesito mucho para salir aquí a la esquina a comprar algo. Entonces, las llaves sí son necesarias, estrictamente necesarias. Leticia, María José, buenas noches. Ani, hola, buenas noches. Estoy acabando de suscribir. Soy de Venezuela. Bienvenida, Ani. ¿Cómo estás? Aprender más. Ay, Ani, estás en el punto que es. Acá en este canal enseñamos desde cero. Checa, tenemos más de 400, no sé si 50, 70 videos. En vivos tenemos muchísimos. Estas mochilas se han empezado vuelta a vuelta desde cero. Aparte hemos hecho muchas mochilas, diferentes diseños. Entonces sí, estás en el sitio que es. Perfecto que estén acá, muchachas, que empiecen a practicar con el material que tengan. No se vayan a limitar, que es que no tengo hilo crochet, con el material que usted tenga. Si es material con el que hacen amigurumis, ese material sirve muy bien para las mochilas. Funciona bastante bien mientras ustedes se van dando cuenta y van ensayando qué hilo les funciona, qué textura les queda mejor. Pero eso es al paso que ustedes van tejiendo, van dando como luz a los materiales que tienen cerca. Entonces es muy difícil que todos tengamos el mismo material, pero es muy fácil que en la localidad o en el sitio, en el país que usted viva, empiece a encontrar diferentes materiales. Entonces usted va probando a ver con cuál textura se queda. Que fue lo que me pasó a mí cuando llegué a México. Yo allá no tenía hilo crochet y empecé a ensayar diferentes materiales hasta que uno me dio una textura bonita, me gustó cómo quedó y con ese trabajé 8 años, muchachas. 8 años trabajando con hilos en México que no era ni crochet ni macramé, pero me funcionaron muy bien para dar clases, para hacer piezas de mochilas muy bellas. Entonces por eso lo recomiendo y les digo, no dejen de tejer. O sea, si usted no tiene el hilo que yo uso, no importa, lo que usted tenga, pero no dejen de tejer. No dejen de aprovechar oportunidades como esta para hacer monederos, portallaves, para hacer, con esto se hacen billeteras, carteras, se hacen unos corsets súper lindos, súper hermosos. Ay, yo es que no tengo tiempo de hacer tantas cosas, pero con esta técnica se hace de todo, muchachos. Se hacen cosas muy, muy bellas. Realmente sí vale la pena que estén tejiendo. Sí vale la pena, muchachos, que avancen. Entonces, sí, chicos, esto no es como que tiene que tener... Mire que a mí me pasó algo muy curioso y es que cuando yo estaba empezando en las redes sociales, un chico decía, usted no espera tener el momento perfecto para grabar. El momento perfecto para grabar no existe. Si usted se pone a hacer un en vivo y grita el niño de la vecina, usted no puede decir, no, no puedo hacer el en vivo hasta ahora porque hay un niño gritando. No, hágale. Que usted está haciendo un en vivo y pasó el señor de la mazamorra, usted no puede decir, no, no puedo hacer el en vivo porque el señor de la mazamorra pasó. Entonces, él tenía razón. Él decía, no hay un momento perfecto en el día como para yo decir a tal hora hago el en vivo, que es la hora perfecta. No hay ruido, no llegan domicilios, no pasa el de la mazamorra, no pasa el de la chatarra, nada. Entonces decía el chico, no importa, en el momento que usted tenga tiempo o usted se organice, no importa si hay ruido, si pasa el carro, si el vecino llegó y empezó a sonar su claxon para la puerta, que llegó gente, no importa, usted haga su en vivo y usted está en lo suyo. Entonces, lo mismo pasa con el tejido. No importa, chicas, si tiene o no tiene el material adecuado. Empiece. Todo es empezar. Usted empieza y como que todo se le va acomodando súper bien. ¿Qué me dicen por acá? Hola, Cheti. Dice, hola, bienvenida. Geraldine. Uy, sí, profe, a mí me tocó soltar 10 vueltas de mi mochila de 248 puntos. Uy, no, Geraldine. No, Geraldine, de verdad, son demasiados puntos. 10 vueltas. Ay, no, Geraldine, de verdad. No sé si me falla la matemática, pero yo diría que si son 10 vueltas y son 248, ustedes barató 2.480 puntos. Alguien que me corrija si estoy sumando mal. Ay, no, 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 no. Eso sí me da dolor de espalda con solo pensarlo.
No, 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 muchachas, demasiados puntos. Entonces, cuando una persona está empezando, se va a frustrar porque va a decir, ay, no vea, ya me tocó desbaratar, es más lo que desbarato que lo que hago. Cuando uno ya es experto, uno dice, no, nada, cometí un error, me toca hacerle. Pero entonces, por eso les digo, empiecen por un proyecto pequeño para que ustedes no se frustren, no sientan esa tristeza de decir, desbaraté esa cantidad de puntos tan enormes. ¿Qué dice María García? Sí, señora, desde el 1 de diciembre estamos todos hasta el festival de verano que celebran en la primera semana de enero. Ahí está. Ay, qué bueno, señora Olga, me alegro mucho, la felicito. Leticia, muchas gracias por sus consejos. No, gracias a usted, señora Leticia, pero ya los recuperé. No, claro, Geraldine, a eso iba yo. Pero cuando nosotras ya estamos acostumbradas a tejer, somos un poco expertas, no tenemos problemas. Sencillo, cometimos un error, pues desbaratamos, corregimos y volvemos a avanzar. No nos queda de otra. Pero una persona que está empezando sí se frustra y dice, ay, no, yo ya voy a dejar eso así. Eso ya no me gustó, yo no sirvo para esto. Y se frustran. Y ahí es donde dicen, no, profe, yo la mochila como me tocó desbaratar, la dejé por allá arrumada, no sé ni dónde está. Y se demoran hasta 3 años en volver a agarrar el tejido. Tengo una alumna que le pasó eso. Yo vine a Colombia y ella ya tenía la mochila a punto de terminarla. Eso fue hace que unos 5 años. Y ya estaba la mochila a punto de terminarla, le faltaban pasadores y ya guardó la mochila 3 años, casi 4. Y hace más o menos un año larguito que nosotros llegamos acá a Colombia, volvió a traer la misma mochila que me había mostrado, decía como 3 años antes, y vino a terminarla acá conmigo, ya acá en el taller. Y la vino a terminar como 3 años después. O sea, fue impresionante. Yo le decía, por Dios, no, profe, es que no, yo no me acordé, yo no entendí, no sé qué, y yo la guardé. Y eso no es lo chistoso, o sea, uno puede decir, listo, pues si uno no sabe, no sabe. Ella no solo hizo la mochila que yo enseñé, la parte, el pedazo que yo enseñé, sino que yo les dije, si la quieren más grande, repitan esto y les queda más grande. Ella lo repitió perfectamente, sacó 2 motivos, yo enseñé uno y ella sacó 2, todo bien, todo súper. Entonces ahí fue donde yo no entendí, si fue tan inteligente de replicarlo, ¿qué pasó que no terminó? Pero sí, es como una pereza, como una desidia, como que es lo que les digo, se sienten frustrados y ahí es donde no avanzan. Entonces, por eso es mejor un proyecto pequeño para que usted no sienta esa frustración y esas ganas de abandonar un proyecto, porque eso fue lo que le pasó a ella, abandonó ese proyecto. Buenas noches, María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida, María Luisa, buenas noches. Acá seguimos, chicos. Vamos a terminar esta vuelta. Entonces, sí, chicas, un proyecto pequeño, nada complicado, nada que sea del otro mundo, como para que no les agarren pereza el trabajito de pronto desbaratar, de desenredar hilos, que es como lo más común cuando uno está empezando. Entonces es mejor que empiecen por algo suave y no le van a agarrar pereza. Porque si de una se avientan con un proyecto muy grande, sí o sí se van a sentir frustradas y al último ni lo terminan. Y esa no es la idea, chicas. Y tampoco hagan inversión en vano. Yo tengo alumnas que más se demoran en terminar una mochila que en tenerla vendida. Eso es hacer inversión inteligente, porque usted sabe que está invirtiendo en material, en patrones, pero en el momento que usted termine, ahí mismo va a vender esa pieza. Entonces, una forma muy inteligente de invertir dinero que rápidamente va a recuperar. Pero si usted invierte dinero, no teje y va y lo guarda por allá, quién sabe en dónde, ya ahí la verdad estamos perdiendo ganancias, muchachos. Estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo dinerito. María, buenas noches, bienvenida. Miriam, buenas noches, señora Miriam, ¿cómo está? Saludos desde México. Ay, señora Miriam, extraño mucho México. Me hace una falta terrible la comida de México. Ay, sí, muchachos, yo me acostumbré mucho a la comida de México porque, los últimos meses
Tuve una vecina ahí al ladito y esa señora nos mandaba comida, pero deliciosa, o sea, mexicana, mexicana, mexicana. Ay, muchachas, yo era feliz, feliz, porque mi hijo sí come mucha comida mexicana, mi esposo no, y yo, ay, yo era feliz, porque ella enviaba comida para tres y yo me comía la que me pertenecía y la de mi esposo. Ay, yo era muy feliz con esa comida mexicana que nos enviaba la señora. Muy rico, muy, muy rico. Y aparte, pues uno aprovechaba y se daba su vueltica para comer cositas por ahí. La comida mexicana es muy rica. De verdad, sí, muchachos. Ustedes prueben, cuando vayan a México, prueben de todo, de todo, de todo, de todo. Que es muy, muy rica la comida. Que no, que es muy picante. Ay, no, uno se acostumbra y uno se acostumbra rapidito. Yo al último ya no tenía problema. Yo no preguntaba si era picante o no. Yo ya quería era comer y ya todo. Uy, no, muy sabroso. Ay, pero bueno. Miriam dice, le mando miles de abrazos desde acá. Ay, señora Miriam, gracias, gracias. Sí, los extraño mucho. Los extraño mucho. Y el problema mío es que yo tengo mucho que extrañar de México porque vivimos en muchísimas partes. Veracruz, pues más de 2 años. En Toluca, repetimos. De hecho, vivimos como 6 meses y luego volvimos y ya nos quedamos como 2 años. No en todos lados, en Tula, Ciudad Obregón, Mochis, Mazatlán, Culiacán, pasamos por Puebla, Ciudad de México, 8 meses. No, pues muchachos, mucho que extrañar, realmente sí. Pero bueno, Veracruz muy rico, 2 años y medio allá y delicioso. Ahí en la playa todo el tiempo, súper genial. Súper genial, muchachos. Muchos amigos, quedamos con muchísimos amigos. Realmente sí, sí extrañamos muchas cosas. Gracias, gracias a las personas que nos hablan de México. Señor Ismélida, creo que dice Ismélida. Hola, ¿cómo estás, Elizabeth? Buenas noches, señora Elizabeth. Bienvenida, ¿cómo vas? Yo acá, ¿qué hago? Ah, son 2 blancos, no es uno. Acá termino con 2 blancos y uno rojo oscuro. Y terminé la vuelta 26. Vamos a empezar la 27, chicos, porque si nos toca terminar esta mochila y pues avanzar unas 2, 3 vueltas. Qué hermosa está quedando la mochila Navidad. He estado profe, tengo a mi abuelita en el hospital. Ay, señora Elizabeth, ¿cómo así? No, señora Elizabeth, con muchísima fe y nada, nada, para adelante, señora Elizabeth, dándole moral a su abuelita. Está quedando muy bella, miren lo linda que se ve. Ya vamos a sacar el otro ojito. Sí se ve hermosa, hermosa. Vamos a empezar vuelta 27. Les voy a leer qué hice en esta. Ah, no. Esta vuelta es lo mismo que hice en la otra parte, así que no voy a leerles. Voy a empezar vuelta 27 y ya ahorita checamos qué va acá. En la vuelta 27 dice que van. ¡Ay! Un punto gris. No, todo esto va gris. Todo esto va gris. Evi, buenas noches, buenas noches. No, acá no tengo como muchos hilos enredados. A ver, busquemos este verde. Este grisecito se ve un poquito por allá. Este rojito se ve un poquito acá. El naranja. El negro. Listo. Ay, un poquito el azul rey. Sí, se ven muy lindos mis muñequitos. ¿Quién hay por ahí que me haga el favor de traducir? ¿Qué escribió esta amiga? David, entra a mi en vivo y chécame, me traduces qué escribió por acá una amiga, porfa. En YouTube. Estoy en el canal. Y acá vamos a hacer todo este gris. Todo gris, muy lindo. Gris plata. Que este gris y este gris son dos totalmente diferentes. Gris plata.
Y acá ya me quedan 3 verdes. Ah, ya por acá Olga colocó que ahí dice, quiero aprender. Esto es genial. Ay, gracias, gracias, gracias. Gracias, chicas. Miren, acá simplemente 3 verdes. 1 gris. Gracias, señora Olga, tan bella. Donna, buenas noches. Gracias. Hola, hola, bienvenidos. Es que Yanu es la que me hace eso de traducir, pero Yanu ni Seuri como que están por ahí. Y acá volvemos a hacer los 3 verdes. Que ya estamos cerrando este bracito y estamos creciendo esta colita nada más. Que esta parte de acá me gusta mucho porque también es muy repetitiva, entonces como que no estamos ahí siempre lo mismo, sino que ya tenemos de dónde revisar si algo tenemos de dudas. Acá todo gris plata y donde queda un gris plata hacemos un verde, vea, acá en este centro. Michelle, buenas noches, bienvenida Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida, nosotros ya por acá en la vuelta 27. Nos faltan muchas vueltas todavía, pero hasta el tamaño que quieran. Chicas, esta es otra de las facilidades que tiene esta técnica Wayuu, que ustedes tejen hasta donde quieran. O sea, en el caso tal de que, por ejemplo, una de ustedes, cualquiera de estas compañeritas que están acá, dicen, ya está muy grande, voy a terminar un poco más, formar la carita del muñequito, voy a dejarla solo que forme la cara del muñeco y no lo voy a tejer más, hasta ahí lo pueden dejar. Siempre es bueno terminar los proyectos, pero ¿qué es lo que pasa? Como todas tejemos diferente, en el momento que quede muy alto, entonces ustedes la dejan hasta donde quieran. Pero sí es muy bueno terminar los proyectos, pero tampoco es obligación. O sea, si a mí me queda muy grande la mochila y digo, no quiero avanzarle más, sencillo, lo dejan hasta donde quieren, sacan pasadores, cordón pompón y listo. Pero entonces son opciones que tenemos porque no todas tejemos igual. Nos cambia mucho el punto por la tensión. Entonces, si usted teje muy apretado, pues obviamente le queda el punto más pequeño. Si por el contrario teje muy suelto, pues le queda el punto muy grande. Rosa, buenas noches, qué hermoso, felicidades y que Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Gracias, chicos. Sí, yo todos los días pido mucho por mis manitos, por la salud de mis manos, pues la salud completita, pero es que tengo muchas compañeritas que dicen, no, profe, no estoy tejiendo, me duelen las manos, no estoy tejiendo porque no veo muy bien. Entonces yo digo, agradezco que mis manitos nunca duelen y que veo muy bien. Si en la tarde siento uno mucho cansancio, es normal, chicas, cuando usted en la tarde ya ve como nublado, mareo, como que dice, uy, ya no más, por estar tejiendo todo el día, es normal porque es agotamiento en la vista. Entonces, al agotarse la vista, pues uno empieza a ver borroso, nublado y muy incómodo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hacer pequeñas pausas cada hora, cada media hora. Yo, por ejemplo, en cualquier momento, bueno, días como hoy no he salido ni a la esquina, pero porque de verdad fue un día que teníamos muchos pedidos atrasados por falta de esta bolsita, que era el obsequio que íbamos a enviar. Entonces, días como hoy no salí ni a la esquina, pero la mayoría de tiempo yo, una horita, hora y media, muchachos, vamos a tomar tintico, así sea por levantarnos de la silla, pararnos, estirarnos, recibir un poquito de aire en la cara. Entonces abrimos la puerta, nos tomamos un tintico aquí afuera, echamos chisme. Volvemos a sentarnos y otra vez al rato. Ven, dice mi esposo, vamos a tomar tintico. Lo que pasa es que al frente venden un cafecito muy rico, pero lo hacemos con la intención es de levantarnos de la silla, obligarnos a ir hasta allá para cualquier movimiento físico es importante, descansar los ojitos, ver la luz del día. Es muy importante hacer esas pausas porque la vista se cansa. Sí puede empezar uno a sufrir de las vistas
ciertas enfermedades por agotamiento de la vista, pero es muy bueno hacer pausas, muchachas. Cada hora, si usted puede cada 45 minutos, genial. Si es demasiado el trabajo que tiene, entonces cada hora, cada hora, cada hora. Pero es muy importante que usted haga pausas. Mi esposo todo el tiempo está, voy a ir allí a la esquina, venga y me acompaña, pero él lo hace es por levantarme de la silla, por obligarme a levantar de la silla. Venga, voy a ir a comprar acá algo en la esquina, vamos, lo acompaño. Entonces, este tipo de cositas es como obligarnos a despegarnos la silla de la espalda, muchachas, porque yo sé que es muy duro cuando nosotros tenemos pedidos, cuando somos artesanas, que nos apasiona demasiado esto que hacemos. Vean, levantarnos de la silla es tan complicado que hay personas que al último no duermen, no comen, no quieren ni bañarse, porque sienten que pierden tiempo valioso que pueden estar tejiendo, pero no están así. Este tejido a mí en mi caso me relaja, me hace feliz, lo disfruto, me siento totalmente completa con el tejido, pero tengo muy claro que la salud no tiene, muchachos, precio. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a estar con una mala posición, sentados en una silla todo el día, que la espalda se nos está reventando del cansancio, que los pies empiezan a hincharse de tanto estar sentadas, todo ese tipo de cosas, no. Hay que parar un momento, levantarse, si puede hacer estiramiento perfecto, si puede caminar un poco mucho mejor, si puede salir a que le dé un poquito de luz de día, la luz del día, la luz de afuera, el aire de afuera no se reemplaza con nada, chicas, ni con abrir una ventanita, ni con tener un ventilador, ni con ir al baño un segundo, no. Una cosa es levantarse uno para ir al baño y otra cosa muy diferente es salir y caminar, ir a la esquina, dar la vuelta, comprar lo del almuerzo, ese tipo de cosas. Entonces, si es necesario, cualquier pausa activa que usted pueda hacer es necesaria, es muy necesaria. Entonces, no saquen excusas que es que tengo mucho trabajo. Sí hay mucho trabajo. Días como hoy, yo la verdad me obligué a no moverme de la casa, pero entonces yo lo que hice fue tejer. Aparte de tejer, me levantaba, iba, empacaba un pedido, empacaba el otro, revisaba una cosa, la otra. Entonces, estuve bastante rato de pie. Eso me ayuda mucho. Levantarme de la silla, eso es muy bueno. Cambiar de oficio un ratico es muy importante. Cecilia Rodríguez, ¿cómo se llama este arte? Es técnica guayú, son puntos bajos. En sí es técnica guayú, pero lo que tejemos son puntos bajos. Un punto rojo claro, 2 blancos. Estoy empezando la vuelta 27. Voy a leer qué hice en las estrellitas, porque la mayoría de ustedes pues van a empezar es por acá. Mientras ustedes tejen estas estrellitas, yo avanzo, doy la vuelta y sigo con el muñequito. Miren esa cucha tan bella. Bueno, muchachas, entonces acá terminé con un punto rojo oscuro y tejí 1, 2, 3, 4, 5 grises, 3 verdes, un gris, 3 verdes, 4 gris, un verde, 4 gris, 3 verdes, un gris, 3 verdes, 4 gris, un verde, 4 gris, 3 verde, un gris, 3 verde, 4 gris. Y acá empiezo el muñequito, pero entonces ahorita les leo la parte del muñeco cómo va. Que por aquí jalo unos hilos y siento que están apretaditos. Cecilia Rodríguez dice desde El Salvador. Cecilia, bienvenida. Nosotros estamos transmitiendo desde Colombia, Bogotá, Colombia. Estamos haciendo el en vivo. Esta mochilita la empezamos el 6 de noviembre. El 6 de noviembre, si la quieres tejer, búscala acá en los en vivos, que ahí va a estar toda la secuencia desde el 6 de noviembre para acá. Algunos días de pronto por alguna razón uno no teje, pero normalmente tejemos todos los días para avanzar con la mochila. Estos son trabajos bastante demoraditos porque se hace punto a punto, pero si tejemos 1, 2 y hasta 3 vueltas diarias, sí avanzamos bastante, chicos. Yo lo hago de esa forma porque la mayoría de mis niñas no pueden tejer diario. La mayoría de mis niñas
Tejen una, dos vuelticas y el resto tienen sus trabajos, tienen sus hijos que tienen que estar pendientes. Bueno, mucha obligación, mucha cosita. Pero entonces nos ha servido y nos ha funcionado muy bien tejer una, dos vueltas diarias, una, dos vueltas diarias. De esa forma hemos avanzado muchísimo, muchísimo con demasiados proyectos. O sea, normalmente por mes tejemos una mochila y no sé, casi una docena de monederos, más o menos. Tejemos muchísimo, chicos. Acá seguimos, pero ya puntos rojitos con el rojo claro. Ya de todas maneras yo les voy a leer ahorita qué es lo que estoy haciendo. Muy lindo mi gorro. Tengo que contar cuántos puntos son porque no puedo. Jason, creo que suena un celular. Un celular suena, suena, suena. Pero lo escucho lejísimos. No sé, y ponlo a cargar allá que está a punto de perderse. Lo escuchaba lejísimos, estaba atrás de mí. Acá, ¿cuántos rojos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 antes. 10. Entonces acá ya les confirmo cuántos me quedaron. ¿No? Ay, ve, lo escuchaba lejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No me alcanza sino para 9. 9. Voy a hacer un blanco. Un blanco. Y dos rojos oscuros. Ah, no, un rojo claro, un rojo oscuro. Ya les leo ahorita cómo termina esta vuelta. Un rojo claro. Un rojo oscuro. Y vamos a tejer acá el zanahoria. 1, 2, 3, 4 color zanahoria. 4 color zanahoria y va mi segundo ojito. Del color zanahoria todavía me falta una vuelta. Una vuelta para terminar la nariz. Las chicas que quieran quitar el color zanahoria lo pueden quitar porque ese ya no va más. Sería el único que pueden quitar. Los otros no, muchachas, porque ya queda muy delgado y en el momento que se cierre tantito nomás, pues se va a ver muy mal que quede muy delgadito. Acá, ¿cuántos dije yo? 4. 1, 2, 3, 4. Me sobra uno. Un puntico negro. 1, 2, 3. Ay, ahí van 3. No, son 5. Yo porque dije 4, no sé. 1, 2, 3, 4. Y ese 5. ¿Sí? Son 5, muchachas. 1, 2, 3, 4, 5 puntos naranjas o zanahoria. Y vamos a hacer el punto del ojito. Entonces, chicas, no les recomiendo que se pongan a quitar los hilos. Por ejemplo, va a llegar el momento que, bueno, o ya pasamos por ahí, yo ya no hice más azul bebé ni azul rey, pero yo sigo trabajando con el azul rey. A pesar de que llevamos muchas vueltas que ya no lo usamos, hay que dejarlo. Sí es necesario que lo dejemos ahí. El azul rey sí es necesario que se quede ahí. ¿Listo? Porque muchos dirán, no, pues ahorita termina ya el naranja, lo quito, ya terminó el azul rey, también lo voy a quitar. En la otra vuelta, no, más o menos 5 o 6 vueltas, ya no va este gris, entonces también dicen, lo vamos a quitar. No, muchachas. Si ustedes empiezan a quitar todos esos hilos, lo que va a pasar es que se va a adelgazar. Oye, este gris, no, va blanco. Primero blanco, luego gris. Se va a adelgazar el punto y se va a ver muy diferente la mochila. Y la idea no es esa. Aura, buenas noches. Gabriela, buenas noches. Margarita, bienvenida. ¿Cómo estás? Y acá vamos a hacer 3 blancos. 1, 2, 3 blancos.
Y vamos a hacer 4 grises. 1, 2, 3, 4 grises. Que es para darles sombrita. Sí, chicos, que eso les cuento. Entonces la idea no es esa, no es que quiten todos los hilos de un momento a otro, no, ya no uso el azul, lo quito, no uso el naranja, no uso, no, muchachos, porque entonces empieza a quedar el punto delgado. No, que no estoy usando los hilos, no importa, sigo ahí con todos los hilos. Vea, el azul rey no lo estoy usando hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con esta 8 vueltas que ya no lo usé, pero no lo voy a quitar porque entonces se recoge mi punto. Y acá hago un solo blanco, 3 negros y 2 grises. 3 negros y 2 grises. Uno, 2, 3 negros, 2 grises, 2 blancos y volvemos con el rojo. 2 grises, 2 blancos. Señora Patricia, bienvenida. Gabriela dice, ya este fin de semana me pongo al día. Ay, sí, yo también este fin de semana, muchachas, me tengo que poner al día en muchas cosas porque me atrasé bastante porque no llegaban estas bolsas. Patricia, hola, buenas noches. Patricia, bienvenida. Islena Peñafiel, señora Islena, buenas noches. ¿Cómo está el futuro dueño de la mochila de Nacional? Debe estar feliz. Ese fajón quedó firme, ese fajón quedó que mejor dicho, pero con el uso se afloja. Así que dígale al dueño que no pasa nada, que al paso que empieza a usar esa mochila todos los días, cuando se dé cuenta ese fajón ha aflojado bastante y ya no está tan rústico. Uy, quedó muy duro. Decía mi esposo, uy, como para que le dieran un correacito a uno con ese fajón tan tieso que quedó. No, quedó firme, quedó un fajón de verdad, como que para que no se acabe jamás. 2 rojos claro. Listo. Miren cómo se ve. Este ojito se ve muy lindo. Parece que se estuviera riendo. El ojito siento que queda como arqueadito. Si se dan cuenta que queda como arqueadito, como si se estuviera riendo. Miren. Se ve tan lindo. O sea, como si tuviera los ojitos cerraditos. Se ve muy lindo esa forma arqueadita del ojo. Como si tuviera el ojito cerradito, riéndose. Bueno, muchachos, entonces aquí que tejimos, después de que terminamos los 4 grises, un rojo sobre rojo, 2 blancos, 2 rojos oscuros. Este rojo es rojo claro. 2 blancos, 2 rojos oscuros, un blanco, un rojo oscuro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rojos claros, un blanco, un rojo claro, un rojo oscuro, 1, 2, 3, 4, 5 color zanahoria, un negro, 3 blancos, 4 grises, un blanco, 3 negros, 2 grises, 2 blancos, un rojo oscuro, 2 rojos claros. ¿Listo, muchachas? Por ese lado. Ahora voy a mirar que mis hilos estén bien organizaditos porque vamos a tejer lo mismo que hice en esta flor o en esta parte de las estrellas, que es los 4 grises y seguimos avanzando. Esa parte es la que necesitamos hacer, que es esta, 4 grises, 3 verdes, 3 verdes, un gris, 3 verdes, un gris. Venga, la acomodamos para verla cómo se ve. Si ven que el muñequito de nieve parece que estuviera con los ojitos cerrados riéndose, se ve muy hermoso, se ve demasiado bello. Sí, mire que esa parejita se ve tan linda, qué ternura. Ay, qué ternura. Jale como que los hilos fuertes y no quiero que se vea recogidos, pero tampoco se me dan los hilos por ese lado. Mire, todavía está pequeña. Se ve muy bonita. Le falta mucho para que quede alta. Mire que está muy bajita. Sí, que le doblo el fondo hacia adentro, pero de todas maneras es que las mochilas ahí debería verse alta. Si queremos que quede un tamaño bueno. Bueno, seguimos acá. Y vamos a empezar nuevamente esta parte. Sí, chicos, que eso les cuento. Eso les cuento.
vamos a hacer el punto rojo. Es que quiero dejar la vuelta 28 empezada, entonces téngame un poquito de paciencia que termino esta vuelta repitiendo en el otro lado y les dejo la vuelta 28 empezada para que realmente avancemos, porque ayer no hice nada, entonces necesito realmente dejar una tareita que sí valga la pena. Acá los 4 grises, los 3 verdes, que es lo mismo que hice en la otra vuelta, que tejí en la otra vuelta. Araceli, hola hermosa, ¿me puedes informar más o menos cuánto se lleva de material para comprar una vez todo y si es de 1 milímetro? Araceli, sí, es de 1 milímetro y se lleva 50 gramos por color. De los hilos así que son como poquitos, bueno, de hecho se lleva menos. Del azul, azul rey, los 2 tonos de rojo, más o menos 50 gramos. Del naranja sí se lleva unos 10 gramos no más. Del verde sí 150, del blanco también 150, del gris plata 150. La verdad sí es muy variada la cantidad de hilos que se lleva. De algunos se lleva muy poquito hilo, pero pues igual es como lo mínimo que le venden a unos 50 gramos. De hecho, nosotros no vendemos sino 50 gramos como lo mínimo. Ahí para arriba, pues sí, 100, 200, 300, pero lo mínimo es 50 gramos para que sean bolitas así como estas. Mira, esta es una bolita de 50 gramos. Pero hay colores, o en este proyecto tenemos, por ejemplo, el zanahoria, que se va muy poquito, por ahí 10 gramos si acaso. Se lleva muy poquito. El hilo puede ser de 1 milímetro o de 2 milímetros. En el caso mío, yo tengo este que es de 1 milímetro y lo trabajo doble. Si es de 2 milímetros, sí tienes que trabajar una sola hebra, porque es muy grueso. Entonces le va a dar la misma textura de un proyecto bastante rígido, bastante firme, pero debes de trabajar una sola hebra por color. Y acá vamos a hacer el verde, puntito verde, y nuevamente todo gris. El gris plata sí 150, si alcanzas 200 mejor, porque en el fajón o el fajón que yo hice hoy le coloqué mucho gris plata. Mucho gris plata. Y aquí seguimos. Gracias, señora Araceli, gracias, tan bella. No, señora Araceli, de esta técnica guayú todo es fascinante. Uy, los monederos me encantan, las billeteras, el neceser, los fajones son espectaculares, que no importa si son en crochet, entorchados, paleteados, en nudo de macramé, es increíble. De verdad sí vale la pena. Y acá seguimos. 1, 2 y 3 verdes para que empiece a terminar la estrella. Sí, no, esta técnica es hermosa y yo no sé, pero uno como que empieza a tejerla y uno quiere ver terminado, entonces como que se empieza a formar el dibujito, entonces uno quiere tejer más y más y más y uno dice ya casi termino y uno quiere más y más. Entonces es de esos proyectos que uno empieza y quiere terminarlos pronto, no es como que me cansé y ya no quiero hacer nada, no. Uno empieza y quiere terminar pronto. Chicos, ya pasamos más de la hora y media. Yo creo que voy a dejar la clasecita hasta ahí. Más bien, mañana empezamos la vuelta 28 para no dejarles tan largo el video. Ya vamos hora y media, ya quedaría bastante largo. Malena, buenas noches, bienvenida. Entonces, chicos, yo creo que más bien lo dejamos hasta acá. Yo mañana termino esta vuelta, que es esta misma carita que empecé. Bueno, lo de la estrella también es lo mismo. Entonces, esta carita, esta parte que tejí acá, yo la termino para mañana. Se las muestro ya mañana terminadas. Y empezamos mañana la vuelta 28. Ya se ve muy lindo, se le ve una carita muy sonriente a nuestro muñequito de nieve. La verdad se ve muy sonriente. Nada, chicos, nos vemos mañana. Ya está muy largo el en vivo, entonces que descansen. Feliz noche. Gracias, señora Araceli, Malena, gracias. Gabriela, gracias, chicos. Sí,
Sí, Graciela, voy a tratar los sábados. Para mí es muy difícil dar clases porque me ocupo mucho, pero voy a tratar porque necesitamos terminar esto pronto. Entonces, digamos que tengo mucho afán de terminarlo, entonces prefiero hacer lo posible de sí o sí hacer clasecita mañana. Entonces, sí, chicas, tratemos de vernos mañana para continuar y avanzar 2, 3 vuelticas. Con eso ya podemos decir que hay luz verde para empezar a lucir nuestra mochila de Navidad. Que descansen, chicas. Feliz noche. Nos vemos mañana. Se cuidan mucho.